gustaría comenzar lanzándoles una pregunta. ¿Sabían que un pequeñito agujero tiene todo el potencial para arruinarnos la vida a cada uno de nosotros? Y quizás te pueda parecer una exageración esto que estoy diciendo, pero te voy a contar un experimento que hicieron que le da base a esta afirmación, que un pequeño agujero tiene el potencial de destrozarnos la vida. En 1969, un psicólogo llamado Zimbardo hizo un experimento muy simple, muy simple. Cogió dos coches que eran totalmente idénticos, iguales, el mismo modelo, mismo color, mismo todo. Dos coches que estaban sin matrícula y dos coches que dejó en dos lugares distintos con el capó abierto. Uno de estos coches fue abandonado en el barrio del Bronx, que era bastante conflictivo, por lo menos en aquel momento, ¿verdad? En aquel tiempo. Y otro coche lo dejó en Palo Alto, un barrio tranquilo, un barrio fino, un barrio de gente pija, un barrio de familias acomodadas. El coche del Bronx, como se podrán imaginar, no duró nada. Dice que a los 10 minutos ya había una familia arrancándole la batería y el radiador al coche. Y en menos de 24 horas ya el coche estaba completamente desguazado. Hasta ahí nada sorprendente, ¿verdad? Está dentro de lo que cabía esperar. Pero el coche de Palo Alto pasó allí más de una semana sin que nadie lo tocara. El capó abierto, pero la gente pasaba para atrás y para adelante, lo miraba, pero ni lo rozaban, ni hacían nada con él. Entonces el psicólogo dijo, aquí hay que hacer algo más. Entonces fue y rompió una de las ventanas del coche. Una sola ventanilla, algo pequeño, no era la gran cosa, una sola ventana. ¿Y qué creen que pasó? Pues pasó lo mismo que en el barrio del Bronx. En cuestión de horas, ese barrio en el que había estado a salvo, en ese barrio bueno, pues el coche terminó en las mismas condiciones que el coche que se había dejado en el Bronx. Estaba saqueado, roto por todos lados, destrozado, desguazado, ahí se habían llevado todo. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos dos sitios? Porque no era la clase de gente, porque al final acabaron haciendo lo mismo. No era el tipo de barrio que él había elegido para hacer este experimento tampoco. ¿Saben qué fue lo que marcó la diferencia? Y no fue nada espectacular ni nada muy elaborado, sino lo más natural y lo más evidente. Una ventanilla rota, un pequeño agujero. Esa sola señal lo cambió absolutamente todo, porque esa ventana rota estaba lanzando un mensaje. Esa ventana estaba diciendo, ¡hey! Aquí nadie cuida de esto. Pueden venir a destrozar, pueden venir a llevarse lo que les dé la gana, porque aquí todo vale. Y a partir de ahí, pues el deterioro se volvió inevitable. Y en nuestra vida con Dios pasa exactamente lo mismo. Muchas veces no nos desconectamos de Él por algo que nos pasó súper fuerte, súper grande, súper escandaloso. Casi nunca es por un golpe así fuerte, ¿verdad? A veces sí, pero no es lo habitual. La mayoría de las veces que empezamos a desconectarnos, empezamos con pequeñas cositas, una pequeña brechita, un pequeño agujerito, una cosita que parece insignificante. Algo que sabemos que está ahí, que está mal, pero pensamos, ya lo arreglaré. No importa tanto, ya lo arreglaré, no es tan grave, ahora no tengo ni fuerza, ni tiempo, ni energía para dedicarme a esto. Si lo dejo así un poco más de tiempo, no va a pasar absolutamente nada. Eso es lo que nos creemos, ¿verdad? Y lo dejamos ahí, lo dejamos estar. Y al final se acaba quedando así, ¿verdad? Por no arreglarlo con la misma, se acaba quedando así. Y cuando algo está roto y lo dejamos roto por demasiado tiempo, ocurre algo que es peligroso, aunque parezca que no, y es que nos acabamos acostumbrando. Un día, de repente, deja de incomodarnos. Le cogemos la maña, ¿verdad?, a esa puerta, a esa ventana que está rota,
pero que no la arreglamos, porque si tú tiras un poco para arriba y giras a la derecha y haces una cosa así, un movimiento así, al final acaba abriendo, ¿verdad? De aquella manera, pero bueno, ya le hemos cogido la maña y acaba sirviendo. Y sin darnos cuenta, empezamos a tratar eso como si ya no valiera la pena tener que repararlo. Y es justo ahí donde comienza la desconexión de verdad. Y es ahí donde quiero que pongamos hoy toda nuestra atención, porque esto que acabamos de ver, el experimento de la ventana rota, que cambia el comportamiento de todo el mundo, no importa de dónde venga, cuál sea tu familia, cuál sea tu estatus económico, no importa. Esto no solamente ocurre con coches abandonados, no solamente ocurre en barrios conflictivos, no solamente son experimentos de los psicólogos, que siempre están experimentando cosas, sino que esto es algo que también pasa en el corazón, pasa en la vida espiritual, pasa en nuestras casas, pasa en nuestras decisiones y pasa también en la iglesia. Y lo curioso es que nosotros no somos los primeros en experimentar esto. En la Biblia hay un momento en el que Dios señala algo casi idéntico, pero a nivel espiritual. Un pueblo lleno de pequeñas grietas, de pequeños agujeritos, que al principio les molestaban, pero que con el tiempo ya les dejaron de doler y nadie los reparaba. Y Dios usa una imagen muy parecida a la del experimento, no con coches, obviamente, porque en ese tiempo no había coches, sino que Dios habla de un muro roto, una muralla que está llena de huecos, la muralla de la ciudad, una brecha abierta que está ahí y que todo el mundo está pasando por alto. Y quiero que lo veamos juntos. Vamos a leer un pasaje donde Dios describe cómo estaba espiritualmente su pueblo en ese momento. Y mientras lo leemos, me gustaría que noten algo, que había cosas rotas desde hacía ya tanto tiempo que la gente del pueblo ya ni siquiera las veía como un problema. Vamos a ir a Ezequiel 22, de los versículos 23 al 31, pero vamos a ir leyéndolos poco a poco, ¿vale? Vamos a ir parando. Versículos 23 y 24 son los primeros que vamos a leer. Dice: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Y Dios comienza aquí hablando de la misma tierra, de algo físico, ¿verdad? Del plano físico, una tierra seca, una tierra sin lluvia, una tierra que está descuidada, una tierra que debería estar viva, debería estar produciendo fruto, pero sin embargo no lo está. Una tierra estéril, una tierra que está abandonada, algo que debería crecer, pero en verdad se está marchitando. Vamos al versículo 25. Dice: tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Y aquí empieza una larga lista de problemas que vamos a estar leyendo, problemas que Dios está señalando, pequeños huecos, pequeños agujeros que hay en esa muralla a nivel espiritual. Les dice: los líderes más altos de todos, o sea, los príncipes, los reyes, los que están ahí en el liderazgo más alto, los que deberían proteger y cuidar al pueblo, están haciendo justo lo contrario, ¿verdad? En vez de servir al pueblo, se están aprovechando del pueblo. En vez de levantar al pueblo, lo que están haciendo es dañarlo aún más. Y esta es una imagen fuerte. Gente en autoridad que está usando su posición para destruir a su propio pueblo, no para defenderlos, ¿verdad? Que es para lo que se supone que están. Y es fuerte, pero desgraciadamente es algo que no nos sorprende, seguramente. Porque ¿será que nosotros también estamos acostumbrados a eso? A que los líderes se aprovechen, a que los líderes saquen tajadas del pueblo. Versículo 26, vamos a seguir leyendo.
Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Y aquí vemos que la cosa va un poquito a más. Los sacerdotes, ahora la queja es contra los sacerdotes, los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, de enseñarles a distinguir entre lo que honra a Dios y lo que no. Y nos dice que ya no están haciendo diferencias entre nada, que todo les da igual, que todo es lo mismo, que lo santo y lo común es la misma cosa para ellos, que lo puro está mezclado con lo impuro. Es ahí un potaje, un batiburrillo de muchas cosas. Y claro que sí, los que enseñan, los que se supone que deberían enseñar la diferencia entre lo santo y lo que no es santo, no lo están haciendo, pues el pueblo tampoco sabría cuidar esa diferencia, ¿verdad? En el versículo 27 sigue: tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Ahora aparecen también más gobernantes, más líderes. En vez de proteger la vida del pueblo, actúan como depredadores. No están buscando justicia, no están sino buscando su propio beneficio. Otro nivel más de autoridad sobre el pueblo que está fallando, ¿verdad? Los príncipes, los sacerdotes y ahora también los gobernantes. Ya no es solamente un líder, ya son varios escalones en esa escalera, varios escalones de responsabilidad que están rotos. Versículo 28. Y tus profetas los encubren, dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les había dicho ni una sola palabra. Esto es lo más triste de todo, los profetas, ¿verdad? En vez de confrontar el pecado, lo que están haciendo es taparlo. Están poniéndole una capa de espiritualidad a todo lo que está pasando, a todo lo que está mal, están maquillándolo. Y todavía se atrevían a decir, Dios me dijo, Dios me habló, cuando Dios no les había dicho absolutamente nada. Ellos lo que estaban haciendo es como cuando tenemos una pared que está cascada en casa, que empiezan a salirle grietas y a veces vamos de ignorantes y queremos nada más que pintarla, ¿no? Que la pintura chupe y con eso se va a disimular la grieta. Igual los primeros días nos queda bonito, pero sabemos que eso ahí está roto y que al final va a salir pues esa brecha en algún momento. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, dar capas de maquillaje, dejarlo aparentemente bonito, pero no estaba bonito por dentro. Versículo 29. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Y aquí vemos el resultado, ¿verdad? De toda esa escala de liderazgo que estaba podrida. El pueblo acaba haciendo exactamente lo mismo. La violencia, la injusticia, el abuso, ya no solamente vienen desde arriba, sino que ha ido bajando. Se ha vuelto normal. Todos participan, todo el pueblo llano, el que tiene y el que no tiene, todos participan. Y como todos lo hacen, pues bueno, pues es normal. Y como es normal, pues ya no es un problema. Y vamos al versículo 30. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. Y aquí llegamos al corazón de este mensaje. Dios estaba buscando a alguien, solamente a una persona, a alguien que dijera, esta brecha está así, está mal, yo me voy a poner ahí, voy a trabajar en ello, voy a intentar cubrirla. Él estaba buscando a alguien que intercediera, que reparara, que hiciera frente a esa realidad que estaban viviendo. Pero el texto nos dice algo que es súper duro.
Es súper duro, pero es real. No encontré a nadie. ¿Y por qué no encontró a nadie? Porque lo que estaba roto, llevaba roto ya tanto tiempo que nadie sentía que hubiera urgencia por arreglarlo, ¿verdad? Versículo 31. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y esta es la consecuencia final. Es la consecuencia final. Si una brecha se deja abierta demasiado tiempo, ¿qué pasa con el muro? Se acaba cayendo, se termina cayendo porque no tiene dónde sostenerse, ¿verdad? Empezamos a quitar las piedras de abajo, al final se acaba cayendo. Y se acaba cayendo no porque Dios no les advirtiera una y otra vez. Se acaba cayendo no porque Dios no quisiera restaurar a su pueblo. Se acaba cayendo porque nadie quiso ponerse ahí. Nadie quiso pararse a restaurar, a tapar todos esos agujeros. Así que el deterioro siguió avanzando hasta que un día ya no quedó nada que lo sostuviera. Y quiero que pensemos por un momento en esto que acabamos de leer. Este muro del que está hablando Dios no es un muro de piedra, que sí, que también estaban las murallas de la ciudad, pero más allá Él está hablando de otro muro. No era un problema arquitectónico en sí, era un muro espiritual, un muro que estaba representando la condición del corazón del pueblo, la condición espiritual del pueblo. Y si se fijan, el problema, como hemos ido leyendo en los versículos, no empezó siendo enorme, sino que fue de poquito a poco. Empezó como algo progresivo. Primero la tierra seca, la falta de que creciera cosas buenas de allí, ¿verdad? Luego los líderes que fallan por un lado, después los sacerdotes se les suman y no enseñan lo que tienen que enseñar. Luego vienen los profetas y en vez de hablar de parte de Dios, lo que hacen es tapar todo el desastre que tienen ahí, todo lo que está mal, y al final el pueblo acaba actuando igual. Lo que estaba roto arriba en el liderazgo terminó rompiéndose por todas partes. Y lo que comenzó siendo un fallo puntual, un agujero en ese muro, terminó convirtiéndose en cultura, en la cultura del pueblo. Y ese es el peligro de una pequeña brechita, ese es el peligro de un pequeño agujerito, que pensamos que es pequeño y lo dejamos pasar, ¿verdad? Al principio molesta, pero si lo dejamos ahí el suficiente tiempo, pues al final acaba volviéndose parte de lo que es normal. Algo que ya ni siquiera nadie se cuestiona, ¿verdad? Aunque esté mal. Estaba ahí cuando yo llegué y no pasa nada. Siempre ha estado ahí y no pasa nada. Es como una cultura no escrita que se va formando sola, ¿verdad? Sin que nadie tenga que decir nada, sino todos vamos viendo de qué va y todos nos vamos sumando a lo mismo. Así que al final acaba afectándolo todo. Y esto, tristemente, no solamente habla del pueblo de Israel, sino que habla de nosotros. Habla de nuestra vida espiritual, habla de nuestra familia, habla de nuestra casa y habla de nuestra iglesia. Porque lo que dejamos roto hoy, mañana se convierte en un hábito. Y pasado se convierte en una cultura. Y vete a quitar después los problemas de cultura, porque los hábitos todavía los podemos, ahí cuesta, pero vete después a intentar batallar con una cultura. Y sin darnos cuenta, nos pasa como al pueblo de Israel. Llega un día en el que Dios busca a alguien que tape esa brecha, que se ponga ahí en la brecha, que tape el agujero, y descubre que es que todos estamos demasiado ocupados. Todos tenemos demasiadas cosas que hacer. Todos estamos demasiado acostumbrados a esos agujeros como para poner a taparnos ahora, ¿verdad? Todos estamos demasiado ocupados, demasiado desconectados como para decir, aquí estoy yo, Señor, úsame a mí.
Y es justo ahí donde este texto nos confronta a cada uno de nosotros, nos confronta con la verdad, porque después de describir la sequedad, esa injusticia y ese abandono espiritual, Dios dice algo que debería detenernos a todos por un momento. Él dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla. Y ese es el centro del mensaje. Dios está buscando disponibilidad. Dios está buscando un corazón sensible, que a veces parece que somos de piedra. Escuchamos la palabra de Dios y nos resbala, como el que oye llover, ¿verdad? Viene y se va, y ni siquiera nos moja. Dios estaba buscando una persona que dijera que sí, pero no la encontró. Y ese versículo no está ahí para desanimarnos, para que nos sintamos súper culpables, sino para despertarnos. Está ahí para eso, para que nos despertemos, para mostrarnos cómo se ve una vida o una casa o una iglesia cuando las brechas han estado ahí abiertas demasiado tiempo. Y también hay un detalle súper importante en este versículo, y es que Dios no dice simplemente busqué a alguien que reconstruyera el muro y ya está, sino que dice busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, la muralla de justicia. Y esto es clave. En la Biblia, cuando se habla de justicia, no está hablando de un concepto legal, de un concepto frío, sino que la justicia es lo que está en el lugar correcto delante de Dios. Es lo que es recto, es lo que refleja el carácter de Dios, es lo que sostiene al final la vida espiritual del pueblo. Por eso Dios lo llama la muralla de justicia que resguarda al país, porque la justicia no solamente corrige nuestras vidas a nivel personal, a nivel individual, sino que la justicia de Dios protege naciones, resguarda casas y mantiene fuera lo que no debe entrar. Eso es lo que hace la justicia de Dios. Cuando la muralla de justicia está de pie, está bien cerrada, hay protección. Pero cuando hay agujeros, cuando hay ventanas rotas, pues lo injusto entra por ahí como Pedro por su casa, porque está roto. Puedo entrar, da igual que yo sea injusto, puedo entrar por ahí para adentro sin pedir permiso. Y luego Dios añade algo al final de este versículo que revela lo que de verdad está ardiendo en su corazón. Y es la última parte, dice, para que yo no tuviera que destruirlo. Y es que el deseo de Dios nunca es destruir, nunca es castigar. No, su deseo no es descargar todo su enojo contra nosotros, sino que Dios busca una razón, aunque sea, para frenar el juicio. Solamente necesita una persona que esté dispuesta. Y con una sola persona que se hubiese ofrecido, todo el pueblo hubiese estado protegido. Y ahora sí, con este versículo 30 en el corazón y en la mente, vamos a aterrizar esto a lo práctico, porque si no se queda ahí como en conceptos vagos dando vueltas en el aire. Y vamos a mirar tres áreas donde todos tenemos brechas, brechitas, agujeritos y a veces agujerotes. Y estas tres áreas son nuestra vida personal, nuestra familia y también nuestra iglesia. Pero antes de entrar en eso, piensa en esto, en ese busqué a alguien. Ese busqué a alguien que encontramos en el libro de Ezequiel. Porque aunque hayan pasado ya un montón de años, un montón de generaciones, ese busqué a alguien también nos incluyen a ti y a mí. Por eso la pregunta de hoy es sencilla pero es profunda. ¿Dónde te está llamando Dios a dar el paso? ¿En qué lugar de ese muro donde hay un agujero y Dios te está diciendo ponte ahí? ¿Qué brecha es la que necesitas cerrar ya
antes que eso se vuelva una costumbre y se acabe pasando a una cultura. ¿Cuál es? Y vamos a empezar por lo más íntimo. Les dije que son 3 áreas. Vamos a empezar por el área que es más íntima, que es nuestra vida personal, lo que nos toca de manera individual. Todos tenemos brecha. Aquí nos podemos hacer los perfectos, los guapos, los maravillosos, pero todos estamos llenos de agujeros, ¿verdad? A veces parecemos coladores. Tenemos agujeritos ahí en nuestra vida que un día nos molestan, pero ahora ya son parte de mí, ¿verdad? Ya ni lo siento. Y no estoy hablando de pecados que son súper evidentes, de cosas que son súper escandalosas, sino que estoy hablando de las cosas silenciosas, lo que no se ve de cara a la galería, de lo que suele pasar desapercibido. Nosotros sabemos que están ahí, pero como nadie más lo nota, pues no pasa nada. Un resentimiento que tenemos ahí guardadito, ¿verdad? Para después, lo guardamos en secreto y a veces lo sacamos y rumiamos acerca de él. Una oración que antes nos salía de manera natural, cuando estábamos ahí en nuestro primer amor, pero que ahora nos cuesta la vida empezarla. Una obediencia que antes a lo mejor cuidabas con temor y con temblor, pero que ahora negocias. Y cuando pensaba en esto, pensaba en Ian. Él siempre está intentando negociar su obediencia, siempre, pero ¿y si tal? Él siempre intenta buscar el truco. Y lo peor no es que lo haga mi hijo, que tiene 11 años, lo peor es que yo también lo hago, y seguramente cada uno de ustedes también lo hace. Quizás sea un límite que antes respetabas y lo llevabas a rajatabla, pero que ahora, como nadie se da cuenta, lo sobrepasas continuamente y te dices a ti mismo, no pasa nada. Una vez más, que no pasa nada. Una excusa que se ha vuelto rutina, una cosa de cada día, una voz interior que te dice, esto tienes que arreglarlo ya, tapa ese agujero ya antes de que sea peor, pero la silencias y lo pospones una y otra vez. Y lo fuerte de todo esto es que la brecha no se vuelve peligrosa el día que aparece, sino que se vuelve peligrosa cuando nos acostumbramos a vivir con ella, cuando nos acostumbramos a vivir con ese hueco, cuando lo integramos como parte de nuestra vida espiritual, cuando ya ni siquiera nos incomoda. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué parte de mi vida lleva tanto, pero tanto tiempo rota que ya ni siquiera la noto? ¿Qué parte de mi vida? Que a veces tenemos ahí agujeros crónicos, ¿verdad? Ni los notamos. Y mi deseo es que Dios te lo muestre con claridad, porque si Dios te lo muestra hoy, no es para hundirte, para hacerte sentir mal, sino que es para sanarte, para despertarte y para recordarte de que aún se puede arreglar. Ahora vamos a ir al siguiente nivel. El siguiente nivel es nuestra casa. En la familia también hay ventanas que se rompen y que nadie las repara, ¿verdad? Ahí están. Tiene un agujero, pero ahí se queda. Pequeños gritos que a lo mejor al principio nos dolían, pero que ahora ya forma parte del ruido de la casa, ¿verdad? Ya es parte del ambiente. Faltas de respeto, que a lo mejor son pequeñas, a lo mejor no son los grandes insultos ni las grandes cosas, pero están ahí y se repiten una y otra vez. Un tonito, una manera de decir las cosas que tú sabes que fastidia, que hace daño, pero al final se te acaba escapando porque estás saturada, cansada, descontrolada, sobreestimulada, que se dice mucho ahora, ¿verdad? Una excusa más para añadir a nuestra lista de cómo reaccionamos. Quizás sean conversaciones que evitamos, que las dejamos ahí como, ahora no. Esto ahora me viene a mí muy grande, yo no sé cómo gestionar esto. Lo dejamos para después, porque no quiero problemas. O cosas que vemos también en nuestros hijos, los que tenemos hijos todavía en casa, y decimos, bueno, no pasa nada,
Son cosas de niños, ya madurarás, no voy a estar de pesada encima de ellos, ¿verdad? Rutinas espirituales que quizás antes eran un tesoro y que ahora pues no son, más bien un estorbo. Y quiero decirte esto con cariño y ten en cuenta que esto yo también me lo estoy predicando a mí mismo y que aquí hay gente que vive conmigo. Me lo estoy predicando a mí misma, ¿vale? Pero lo que voy a decirte es importante de verdad. Y quizás te pete la cabeza como me petó a mí. En nuestra casa no solamente influye lo que enseñamos con nuestra boca, sino que también influye, y muchísimo, lo que dejamos pasar. Lo que a veces permitimos acaba marcando más la cultura de la familia que lo que decimos con nuestra boca, porque hablar es gratis, ¿verdad? Podemos decir 1000 cosas, pero lo que dejamos pasar y las cosas que hacemos, eso es otra historia. Y esto se puede ver en cosas muy simples, pero muy reales a la misma vez. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos que hay que respetar, pero al final estamos permitiendo malas contestaciones y más que permitir, también participamos de ellas, las malas contestaciones se convierten en el idioma de la casa. De esa manera es como nos vamos a hablar. Si enseñamos que hay que ser amables con todos, pero estamos tolerando todo el rato malos gestos, malos comportamientos y los justificamos. Es que está cansado, pobre. Es que no ha desayunado todavía. Es que no ha merendado. Es que tantas cosas que decimos, ¿verdad? Si justificamos todo eso, los malos gestos acaban hablando más fuerte que nuestras palabras. Si nosotros enseñamos límites, pero luego no corregimos las pequeñas faltas, el límite se acaba diluyendo, se queda en nada. Y luego nos preguntamos que por qué nos cuesta tanto recuperarlo, porque decimos, pero después no hacemos nada. Si enseñamos orden, pero luego vivimos en un caos, el caos termina siendo la norma. Si enseñamos que hay que orar, que hay que hablar con el Señor, que hay que hacer un devocional, pero nunca lo hacemos juntos o nuestros hijos no nos ven haciéndolo, nuestros hijos aprenden que Dios es importante, pero no es imprescindible, no es lo primero. Si enseñamos perdón, hay que pedir perdón. Le tienes que pedir perdón a tu hermana, me tienes que pedir perdón a mí por hablarme con tanta falta de respeto. Pero luego nosotros guardamos rencor en casa, el rencor se acaba volviendo algo que todos respiran. Nadie lo dice, nadie lo habla, nadie enseñó que eso debía ser así, pero con nuestra vida estamos enseñando eso. Esas pequeñas cosas que dejamos pasar acaban construyendo la cultura de nuestra familia. Y no porque seamos unos padres horrorosos, no porque seamos unas malísimas personas, sino porque muchas veces estamos exhaustos, muchas veces no nos damos ni cuenta, o a veces nos da hasta flojera y pensamos, es una tontería, ya esto se arreglará solo, voy a dejar que pase el tiempo. Pero las brechas no se arreglan solas, ojalá, ¿verdad? Dejáramos un agujero ahí y al día siguiente estuviera arreglado solito. Si no las atendemos, acaban marcando la cultura de la casa. Y yo no sé los agujeros que tú tengas en tu casa, asumo que tienes agujeros, yo sé los agujeros que yo tengo en la mía. Y quizás tienes agujeros de mala comunicación, de falta de límites, de falta de oración, de falta de respeto, sea lo que sea. Dios te está llamando a ponerle remedio ya, a no dejar empeorar, a no dejar pasar el tiempo, porque por ahí dicen que el tiempo cura las heridas, que el tiempo lo cura todo. Te voy a hacer un spoiler, el tiempo no soluciona nada. La sanidad no viene por dejar pasar el tiempo, por no hablar las cosas, por dejar que se enfríen. Sí, a veces es prudente dejar un espacio, pero por dejar pasar el tiempo así, sin más, no soluciona las cosas, sino que las agrava aún más. Y tenemos también que hablar de la tercera área,
que es de nosotros como iglesia. Aquí nadie se escapa hoy, aquí están lloviendo tortas, pero para todos lados, todos formamos parte de todo, ¿verdad? Porque la cultura de la iglesia no se construye con lo que hacemos aquí el domingo nada más, sino que se construye en cómo vivimos el resto de la semana también, en las pequeñas actitudes, en los detalles, en cómo tratamos el local donde nos reunimos, y me escucharán decir 20.000 veces, no dejes eso ahí tirado, no dejes esa silla ahí en medio, porque esto también importa, y yo no quiero que la cultura de la iglesia sea, vamos a destrozar todo lo que nos parezca, porque sí, porque me apetece. El cómo nos tratamos también entre nosotros, en cómo servimos, en cómo respondemos cuando algo no nos gusta. Y lo mismo que vimos en Ezequiel, también es para hoy. Todo se contagia. Si cuidamos, eso se contagia. Si honramos, eso se contagia. Si tratamos con amor a los demás, eso se contagia. Si servimos con excelencia, adivinen qué, eso también se contagia. Pero si dejamos pasar lo pequeño, también se contagia. Si todos hacemos aquí lo que nos da la gana, porque es mi vida personal y yo con mi vida lo que me da la gana, eso también se contagia. Si dejamos que haya ventanas rotas en nuestra actitud, en nuestra entrega, en nuestra forma de servir, eso va a terminar convirtiéndose en parte de la cultura. Así que todo lo que hacemos a nivel personal, todo lo que hacemos en nuestra casa, después eso lo volcamos aquí y forma parte de la cultura de la iglesia. Y Dios sigue buscando hoy lo mismo que estaba buscando en el tiempo de Ezequiel. No estaba buscando un pueblo perfecto, una iglesia perfecta, sino que está buscando una iglesia que esté dispuesta. Y después de ver todo esto, quizás nos quedamos con una sensación amarga, ¿verdad? Quizás podamos estar pensando, si en los tiempos de Ezequiel, que siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, si en esos tiempos Dios no encontró a nadie, ¿qué esperanza queda para nosotros? Y aquí es donde el Evangelio nos cambia la mirada. Ezequiel termina diciendo, no encontré a nadie. No Ezequiel, sino en el libro de Ezequiel, eso lo dice Dios. No encontré a nadie. Pero, seguimos leyendo, en el Evangelio se nos dice algo que es maravilloso, y es que Dios mismo envió a uno, ¿verdad? Encontró a uno, envió a Jesús, que Él sí que se puso en la brecha, donde nos habíamos encargado todos nosotros de hacer un agujerote. Uno que vio la brecha más grande de todas, la que había entre nosotros y el Padre. Uno que no se quedó mirando y contemplando la brecha. Uno que no dijo, así son las cosas, haberse portado mejor, tienen lo que se merecen. Menos mal que no lo dijo, ¿verdad? Uno que no normalizó nuestro caos. Jesús vio la brecha, se acercó al borde, miró nuestro pecado desde nuestra distancia, nuestra culpa, nuestro desorden, y Él dijo, yo me pongo ahí, yo voy a tapar ese agujero. Se puso en la brecha y no lo hizo por obligación, no lo hizo por culpa, sino que lo hizo por amor. En la cruz, Él reparó todo lo que nosotros rompimos, todo lo que nosotros rompimos. Tapó esa brecha con su propio cuerpo, restauró lo que se había perdido y abrió un camino nuevo para cada uno de nosotros. Y porque Él se puso en esa brecha, hoy nosotros tenemos la fuerza de poder ponernos en nuestras propias brechas, en los agujeros de nuestra vida, en nuestra casa y de nuestra iglesia. Y esto no lo hacemos para ganar su amor, sino que lo hacemos porque su amor ya nos alcanzó primero. Y no lo hacemos desde la culpa, sino que lo hacemos desde la gracia. Desde esa gracia que un día nos encontró, ahí por dioseros perdidos, rotos, llenos de agujeros, y aún así Jesús dijo, yo me pongo ahí por ti.
Y ahora la pregunta es, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a ponerte en esa brecha que quizás Dios te ha mostrado hoy? ¿Estás dispuesto a dejar de normalizar lo que está roto? ¿Estás dispuesto a cerrar ese hueco, esta mosca, que lleva demasiado tiempo abierto ahí? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, empieza por mí? Yo no puedo hacer nada con lo que hagan los demás, pero empieza por mí, empieza conmigo. Haz en mí lo que tú tengas que hacer y ponme donde tú necesites que yo esté. Porque las ventanas rotas, los agujeros no se arreglan solos. Las casas no se restauran solas. Las iglesias no se levantan solas. Dios sigue buscando corazones que estén dispuestos, porque las brechas no se llenan con nuestra fuerza humana, sino que se llenan con nuestra disponibilidad. Eso es todo lo que podemos poner de nuestra parte, disponibilidad. Y si hoy lo permitimos, si damos un paso, aunque sea pequeño, si nos ponemos en ese hueco que Él nos ha mostrado, lo que parecía que estaba roto va a empezar a reconstruirse. Pero no por ti, no por la gran fuerza que tienes en ti, por tus dones y tus talentos, sino por lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Así que si Dios hoy ha tocado algo en tu vida, te voy a pedir que cierres tus ojos y ahí donde estés, hagas esta oración conmigo. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. No queremos vivir con más huecos abiertos, con más agujeros en nuestra vida, Señor. Ya me cansé de vivir mal, ya me cansé de las ventanas rotas que hay en mi vida, que invitan al desorden, que invitan al caos, Señor. Ya me cansé de sobrevivir, de buscarle la maña a las cosas para que funcionen, en lugar de tomar el tiempo y restaurarlas por completo. Te pido, Señor, que restaures todo lo que está roto, que endereces todo lo que esté torcido y que fortalezcas lo que está débil en mí. Ayúdame a ser valiente y ayúdame a confiar que, aunque yo no controle nada, porque no controlamos nada, tú sí que controlas todas las cosas y tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así que te pedimos, Señor, que nos pongas donde tú quieras, que nos uses como tú quieras y que hagas en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Ayúdanos a ser fieles en lo pequeño, en lo que nos toca, en lo que nos corresponde. Ayúdanos a ser valientes en lo que se nos hace difícil y sobre todo, Señor, haznos sensibles a tu voz, Señor. Rompe nuestros corazones de piedra, Señor, y ponnos un corazón de carne que sea sensible a tu voz. Y te pedimos, Señor, que cierres tú las brechas que nosotros no alcanzamos y que nos enseñes tú a ver las señales, Señor. Ayúdanos, sé parte de nuestra restauración. Haz tu obra completa en cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que no nos dejes igual, porque sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros va a ser fiel también en completarla. Te pedimos, Señor, que pongas tus manos sobre nuestras grietas, sobre nuestros agujeros y construyas en nosotros la justicia que nosotros no podemos levantar por nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas trabajando en nosotros y que nuestra vida refleje completamente a Cristo, Señor. En cada hueco que antes estaba roto, que se refleje a Cristo. Te pedimos que restaures nuestras vidas para que podamos restaurar nuestras casas, Señor. Haz tu obra en nosotros para que nosotros también podamos hacer lo que tú quieres hacer en tu iglesia, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en cada área de nuestra vida, Señor. Te pedimos corazones obedientes. Te pedimos disposición, Señor, que pongas en nuestro corazón disposición y entrega, Señor, para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Te damos las gracias por hablarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.